Yo creo ¿no? que los congresistas o el personal de mayor confianza debiera visitar a Pedro Castillo y discutir directamente, no por intermedio de nadie, los términos de lo que estamos conversando. Primero te felicito por tu elección de senador. Gracias, Nicolás, y en parte se la debo a Exitosa, que siempre estuvo a bien pluralmente entrevistar a todos. Hemos sido un espacio abierto como yo creo que debería ser y como Así lo hemos es. hecho siempre. Fíjate, Así. Alfonso, en la campaña del 2021 Keiko Fujimori vino una sola vez y de ahí por decisión de los genios que dirigían en esa época su campaña no volvieron a venir a una emisora más ni a una entrevista más con Exitosa. Bueno, así le fue en el resultado. Pero nosotros siempre hemos sido un medio abierto para todos porque creemos que el deber, o sea, uno puede tener sus convicciones y Así sus es. pasiones, pero a la hora que enfrentas un país dividido, un país donde hay que escucharse, nuestro deber es meternos en el bolsillo nuestras propias convicciones y ser un instrumento de la gente. Mira, qué bueno que lo dices, porque realmente de manera cívica o democrática es una vergüenza recibir lo que dijo los observadores internacionales, ¿no? Dijeron que no habían visto una elección más desigual que la peruana, que todos los medios grandes de los poderes económicos estuvieron inclinados. Una de las pocas que fue plural fue Exitosa. Por eso tiene mucho más mérito. Como siempre. Y además la del himno de López Chau me la debes. López Chau, un día me acuerdo esa de López Chau, Chau, esa me la debe. Pero el tema es que estas elecciones, una vez más, Alfonso, han puesto en evidencia que somos un país profundamente dividido. Y que tenemos que encontrar los caminos para acabar esta etapa de la historia nacional y entrar en otra, lo cual no significa renunciar a que tenemos posiciones distintas, perspectivas distintas. Es más, cada uno debería hacer el esfuerzo de agruparse con los iguales, digamos, con los que piensen como uno, ¿no es cierto? Y construir partidos que realmente merezcan el nombre. Pero estamos en un momento que necesitamos reconciliarnos. Y ahí es donde entra la discusión del tema de Pedro Castillo, que está en el centro y se discute todos los días qué se hace con Pedro Castillo. ¿Cómo se debería manejar, según tú, el tema de Pedro Castillo? Bueno, me alegra tu comentario. Primero, y tú lo sabes, desde la época de Izquierda Unida, con Barrantes, yo he levantado la bandera de unidad nacional. Hay una unidad nacional de los zampones, de los corruptos. Esa no es nuestra unidad nacional. Nuestra unidad nacional es el progreso, el Estado de Derecho, las inversiones, reconocer que hay una profunda fractura social, telúrica, que es urgente atender. De manera que ahí estaremos de acuerdo, como por ejemplo cuando nos invita UNICEF a todas las organizaciones, y estuvimos todos, y a mi derecha estaba la señora Patricia Juárez. Yo dije, ¿dónde firmo? Porque es combatir la anemia, es de todos. Ese es el mejor ejemplo. Exitosa. Y me acuerdo que bromeé y dije, ojalá que la senadora Patricia Juárez convoque a la siguiente reunión, pero que el de Juntos Perú pague la cuenta del almuerzo. Bromeando, ¿no? Pero lo importante es el gesto, que hay espacios para eso. La cuestión es buscarlos y decirle a la gente, yo pienso así. El Estado es, al final de cuentas, como una agenda de trabajo, ¿no? Una gran empresa, los gerentes opinan de manera distinta. Uno dice hay que invertir en ampliar el mercado. Otro dice no hay que invertir, hay que bajar los costos. Se ponen de acuerdo con el directorio y deciden. Pero el tema es el mismo, ¿no? En este caso sería igual, creo, ¿no? Hay temas sensibles. Yo me reuní con un gran empresario, no voy a decir su nombre, y con una persona muy cercana a la presidenta de la República. Y me preguntaron cuál era mi opinión. Yo le contesté lo que yo haría si estuviera en sus zapatos. No me ha tocado estar en sus zapatos, no. Me ha tocado, el pueblo ha querido que sea senador y en esa función estoy. Pero vamos a crear un poco de misterio. Ya. Es decir, Alfonso López Chau se ha reunido con un líder empresarial, estoy tratando de adivinar cuál es, y de un interlocutor, digamos, representativo de Keiko Fujimori, que también estoy tratando de imaginarme quién ha sido. Pero lo importante, más allá de los personajes, es el contenido. Sí, claro. ¿No es cierto? Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con esto que nos tiene que contar y con más, por supuesto, con Alfonso López Chau, senador de la República por ahora Nación. Con él volvemos. Alfonso López Chau, senador de la República. Qué raro que haya senador de nuevo. Está con nosotros. Él, como ustedes saben, fue candidato a la presidencia del partido Ahora Nación y obtuvo una de las más importantes votaciones, aunque no la suficiente para pasar a la segunda vuelta. Alfonso, tú nos estabas contando que tuviste una reunión con un líder empresarial y con un interlocutor, digamos, de Keiko Fujimori. Sí. ¿Cuál fue el objeto de la reunión? Ambos estaban preocupados
sobre si íbamos a reconocer los resultados electorales. La respuesta fue, vamos a reconocer los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, cosa que anunciamos, y cuando ocurrió, así lo hemos hecho. Luego me preguntaron sobre mi opinión, y yo le dije, me voy a poner en los zapatos de la presidenta, y digo, visión de Estado. Por ejemplo, hoy aprovecho para enviar mi abrazo, mi fraternidad a todo el pueblo de Junín por el terremoto que están sufriendo, ¿no? Ahí estamos unidos todos. Todos estamos unidos allí, igual en combatir la anemia. Siempre hay esos puntos de consenso. Promover inversiones es un tema también de consenso. La discusión será qué se prioriza, pero que tiene que haber inversiones es un tema de consenso. Las inversiones pueden ser motivadas por el bolsillo y eso es corrupción y tú lo combates. O puede ser motivada por servir al pueblo grandemente. Como alguien dijo, no puede haber nación próspera o rica con pueblo pobre. Entonces, ese es el vector. Y cuando uno es presidente, está buscando que todos progresen. Esa fue la primera. Y luego la siguiente era que escuche a los familiares de las víctimas. La señora Flor Pablo me invitó a una reunión de debate de despedida. Yo estuve en Cusco en un aniversario de la muerte del señor Candia y vi a la mamá. La mamá parecía una mujer delgada, de pez, mestiza. La vi como una heroína. No hizo un gemido, solo le caían las lágrimas, pero tú te dabas cuenta del dolor que tenía adentro. Los que gemían eran los hermanos, que eran adultos. 2 hombres no pudieron contener el gemido de la pérdida de su hermano. Hay que escucharlos. La presidenta debe llamarlos y escucharlos. Yo tengo una reunión ahora con ellos. Ahora. Y le voy a decir lo que estoy diciendo en tu programa. Los debe escuchar. Algunas cosas podrá atenderlas y otras cosas no podrá atenderlas. Y en democracia, las no atendidas seguirán reclamando, ¿no? Eso depende de lo que diga el presidente. Si el presidente 100% atiende a uno, seguirán reclamando por 99. Debe entenderse, Jaime, que una madre no va a... Ya me cambiaste el nombre, ya. Jaime me has dicho. Perdona, no se va a olvidar de sus hijos, ¿no? Por $20,000. Y de repente dije Jaime porque Jaime es senador y tiene importantes declaraciones que hacer también. La siguiente fue, no le conviene a la presidenta y al país. Pueden hacerlo si quieren, tomar las presidencias del senador y diputados. Tomarlas. Es posible, ¿no? Pero no le conviene. Creo que eso es vencer y no convencer. Ella está en la tarea de convencer. Y como se puede especular, como se especuló la vez pasada, que ahora Nación está buscando un puesto en el ministerio, dijimos no, solo vamos a apoyar con este programa, que es el mismo que estoy repitiendo aquí, contigo, Nicolás, el mismo, ¿no? No vamos a participar del gobierno, vamos a decir nuestra palabra, ¿no? Y alentar la unidad. Siempre hemos peleado en Ahora Nación por la unidad. ¿Unidad nacional para qué? Voy a empezar. Primero, unidad nacional para servir al pueblo. Segundo, tú sabes, Nicolás, que no hay desarrollo sin innovación, sin ciencia y tecnología. Y todo el mundo lo sabe, en todas partes del mundo. La pregunta es, ¿y dónde se crea innovación, ciencia y tecnología? En las universidades. ¿Y cómo tratan los diferentes gobiernos en el pasado a las universidades? Mal. Yo he sido rector de la UNE. Queríamos hacer un edificio de posgrado, súper edificio de posgrado. Y estábamos pidiendo que inviertan ahí, que nos den un préstamo con aval del Estado para construirlo. No ocurrió. De manera que está en el último lugar. Siguiente, unidad nacional, ¿para qué? Para combatir la anemia, para elevar la educación, para combatir la corrupción. O sea, esto fue parte de tu conversación. Ahora, de mi conversación y está en el programa. Ya, pero tú no has conversado con Keiko, ¿no es cierto? O sea, Jorge Nieto ha ido a una reunión y se le han ido encima, sus críticos de izquierda le han dado con palo, que por qué se reúne, que... Mira... pero tú te reunirías con Keiko, ¿por qué razón tú no lo has hecho? O sea, mira, son estilos distintos, ¿no? Cada quien es dueño de sus estilos y de sus oportunidades, ¿no? En política a veces... ser austero es bueno, ¿no? Teniendo ella el poder, yo creo que ella debe pensar juntos, y Alfonso López Chao y otros han sido oposición. Para ellos no es cómodo venir, suena como que se acomodan al poder. Mejor yo los llamo, ¿no? Le digo, quiero conversar con ustedes
y escuchar Pero lo lo que que me han estás dicho en su diciendo es campaña. que si Keiko Fujimori te invitara a una reunión, tú irías. Si ella nos invita, nosotros iríamos. Creo que sí, corresponde. Si nos invita, iríamos. Pero creo que sería mucho mejor que antes ella nos regale un gesto. ¿Qué gesto? Que reciba a los familiares de las víctimas. Yo tengo una reunión ahora más tarde con los familiares de las víctimas y voy a repetir lo que estoy diciendo y lo digo Pero nuevamente. puedes ser tú, de alguna manera, un interlocutor de ese mensaje también. Es decir, Pero por sentarte supuesto. con ella y decirle, oiga, señora. Aquí vengo con las acá- víctimas. ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate. Y no voy a hablar ahí, que hablen las víctimas. Yo acompaño. Se puso de moda en Naciones Unidas y era muy importante acompañar y escuchar. Me parece una buena metodología. Ahora, el tema puntual de Castillo, ¿cómo debería resolverse según tu criterio? Porque es un tema, ¿no es cierto? Han vuelto a presentar una solicitud de indulto, estaban presionando para que Balcázar le dé una gracia presidencial, porque formalmente como tú sabes, un indulto no correspondería, ¿no? Como tú sabes, Nicolás, nosotros, no ahora, desde la primera vuelta hemos dicho lo que estoy diciendo, salvo el tema del Senado, pero lo hemos dicho, es necesario equilibrio de poderes. Sobre el señor Pedro Castillo, nosotros de la primera vuelta me di cuenta al viajar, ¿no? Que había un sentimiento, ¿no? Que había un sentimiento de injusticia porque él está preso. Exitosa. Y otros políticos recibieron dinero públicamente, pero como no es hoy penado, porque ya el tribunal ha dicho que no es penado, entonces se libera. ¿El pueblo cómo mira eso? Entonces yo empecé a defender el tema del indulto al señor Castillo. Y los argumentos que tomé fueron los argumentos de sus abogados, de Croxato, que es muy contundente. Yo no soy abogado, pero es muy contundente su narrativa de ellos. Es muy contundente. Claro, o sea, hay toda una controversia. El tema es político. Claro, es a lo que voy. Es decir, lo que está en discusión no es si tiene una investigación abierta por corrupción, porque la tiene, ¿no es cierto? O si intentó hacer un golpe de Estado. A mí nadie me va a convencer que ese mensaje fue un intento de golpe de Estado, que si lo hubiera obedecido un policía o un militar, ya no habría ninguna discusión en la justicia, porque ya se habría cumplido el requisito, ¿no es cierto?, del alzamiento en armas. Pero en fin, pero más allá de eso, es un asunto político. Ha habido circunstancias en la historia del Perú donde ha habido que hacer gestos para que el país se reconcilie, y el más simbólico es el del APRA. Por Dios, lo que separó al APRA de los militares en el Perú durante años fueron cientos, si no miles de muertos. De eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un mensaje por televisión, estamos hablando de fusilamientos en Chanchán, de militares muertos a balazos. ¿Insurrección de Búfalo Barreto? Pero, por supuesto, entonces, es decir, estamos hablando de sangre de por medio. Y sin embargo hubo el perdón, hubo la reconciliación, hubo el reencuentro. Fue un proceso largo, duro, complicado, pero finalmente terminó con Alan García presidente 2 veces. Yo creo ¿no? que los congresistas o el personal de mayor confianza debiera visitar a Pedro Castillo y discutir directamente, no por intermedio de nadie, los términos de lo que estamos conversando. Creo que sería lo más adecuado. Si tú fueras presidente, lo harías. Pero Pedro Castillo también tiene que hacer gestos, pero ¿no es cierto? O sea, al conversar la señora, es decir, el otro día yo he dicho, la señora ganó las elecciones, hay que dejarla gobernar. Poco menos que me han crucificado en las redes más ultras de la izquierda, como si hubiera dicho cometió un crimen, que es lo sensato, es lo que corresponde. Ya tú confías que porque no le tiene fe que la señora la va a hacer mal, entonces déjala que haga las cosas mal y argumenta en base a eso, a que en realidad se equivocaron en elegirla a ella y te debieron elegir a ti. Pero no digas que vas a hacer, como ha dicho, la pesadilla, el infierno. Te voy a hacer vivir el infierno. No te voy a dejar gobernar. Es decir, y una vez más vas a repetir la conducta de la derecha con Pedro Castillo hace 5 años. No puedes. Yo creo que yo he escuchado a algunos líderes de la señora Fujimori. Escuché a su asesor en que decía más o menos lo siguiente. Ella ha ganado. Ella no tiene que negociar nada. Ella ha ganado y ella tiene que poner a su presidente en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Desde el punto de vista lógico, tiene razón. Desde el punto de vista histórico, no tiene razón. Yo le digo a ese asesor, ¿usted quiere echar más vinagre a la herida? ¿Usted quiere que toda esa franja del sur se indigne más? ¿O usted tiende la mano para aplacar?